Formamos parte de una iglesia que no para de soñar. El Dios del cielo ha prometido que nos bendecirá. Y hoy sin duda proclamamos lo que promete Él nos dará. Es tiempo de unir hoy nuestras voces. Es hora ya de trabajar. Es tiempo de que reconozcan que Dios con su iglesia está. Hay que romper las paredes, llegar a toda la gente. Jesucristo dio ejemplo, nosotros somos su pueblo. Es hora de bendecir. Unamos hoy nuestras fuerzas para que en fe muchos crezcan. Ya su venida está cerca, abriremos nuestras puertas y en familia adorar. Camino hay muchas pruebas por las que pasar, pero el Señor siempre nos dice que no miremos hacia atrás. Firmes hacia adelante andamos y hemos podido ver cómo Dios hace milagros que llevan muchos a creer. Es tiempo de unir hoy nuestras voces. Es hora ya de trabajar. Es tiempo de que reconozcan que Dios con su iglesia está. Hay que romper las paredes, llegar a toda la gente. Jesucristo dio ejemplo, nosotros somos su pueblo. Es hora de bendecir. Unamos hoy nuestras fuerzas para que en fe muchos crezcan. Ya su venida está cerca, abriremos nuestras puertas y en familia adorar. Es tiempo de unir en nuestras voces. Es hora ya de trabajar. Es tiempo de que reconozcan que Dios con su iglesia está. Hay que romper las paredes, romper las paredes, llegar a toda la gente, nosotros somos su pueblo. Es hora de bendecir. Damos hoy nuestras fuerzas para que en fe muchos crezcan. Ya su venida está cerca, abriremos nuestras puertas y en familia adorar. Hola mi querido, mi querida, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo nuevamente en esta mañana. Gracias por acompañarme, gracias por dedicar este tiempo para que juntos podamos estudiar lo que dice el Señor, lo que tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a comenzar, pero antes vamos a inclinar el rostro y a tener una palabra de oración. Querido buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias Padre por darnos estos momentos, por darnos esta libertad en el cual podamos estudiar con mis queridos amigos tu palabra.
Queremos rogarte, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu conforme lo has prometido, para que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Por favor, da tu bendición a mis queridos oyentes. Si alguno está atravesando alguna situación difícil, te ruego, mi Padre, que vengas a su encuentro y puedas ayudarlo, trayéndole visión, trayéndole tolerancia, trayéndole paciencia, trayéndole fortaleza, Dios, para que puedan salir adelante conforme lo has prometido. Danos también tu bendición aquí en el estudio, que lo que hagamos y digamos sea solamente para honrar y glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Cuenta la historia que una persona que estaba trabajando en su casa, desarmando una pared, se encontró con una lagartija. Bueno, nosotros le llamamos lagartija en mi país. Acá en Estados Unidos le llaman lizard, creo. Pero el hecho es que se encontró mientras él desarmaba una pared. Tú sabes que acá las paredes son huecas, ¿no es cierto? Son hechas de estructuras de madera. She-Rock le llaman a una placa de yeso que venden aquí. Y por afuera están revestidas con otro material. Pero este señor, al desarmar una pared, encontró que estaba en una lagartija y que estaba clavada de su pierna. Estaba clavada contra la madera. Le llamó la atención ver una lagartija y que estaba viva todavía. Él comenzó a pensar, pero ¿cómo es que una lagartija está viva? Y sacó la cuenta y dijo, esta casa fue construida hace 10 años. ¿Cómo es que esa lagartija pudo vivir así, inmóvil, clavada en la oscuridad de esa pared? Él no podía entender, así que dejó de trabajar y se detuvo por un momento y comenzó a mirar a la lagartija y decir, ¿cómo es posible que haya podido vivir sin tener alimento, sin moverse? Y en eso que él estaba contemplando a la lagartija y pensando y asombrándose, ve que de pronto viene otra lagartija, aparece otra lagartijita, sin saber él de dónde apareció, de dónde venía, y traía alimento en su boca. Terminó observándola y esa lagartija le dio de comer a la que estaba clavada de su pierna en la pared. Y ahí quedó más asombrado. Increíble, dijo. ¿Cómo es posible que esta lagartijita por 10 años le estuvo trayendo alimento a su compañera para que viva? Oh, esto es increíble, dijo. Esto es increíble, es asombroso. Y esto que te estoy contando es una historia real, es algo que pasó, está como una historia para que uno pueda usarla, ¿no es cierto?, para de alguna manera querer... A ver cómo Jesús usaba parábolas, ¿no es cierto? A veces nosotros usamos ilustraciones cuando queremos decir otra cosa, los predicadores. Bueno, él se quedó mirando y dijo, esto es increíble, esto lo tengo que escribir, tengo que dejar saber lo que hacen estos pequeños criaturas, estas pequeñas criaturas. Y qué increíble que una criatura, ¿no es cierto?, por supuesto creada por Dios, pero una criatura que no tiene raciocinio pueda demostrar un amor tan grande, ¿no es cierto?, para una compañera, para una amiga, para un hermano o hermana. Nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios y con un propósito. Por ahí tú puedes escuchar, tú tienes que descubrir cuál es el propósito de tu vida, tienes que ver tu interior y sacar la fuerza. Cuando nosotros miramos dentro de nosotros solo vemos confusión. El propósito de nuestra vida es el que Dios dio. Es decir, si tú quieres saber el propósito de algo que se inventó, o tienes que preguntarle al que inventó esa máquina, esa parte, o bien tienes que ir al manual. Bueno, si tú quieres saber el propósito por el cual Dios te creó, tú tienes que ir al Creador, a nuestro Dios. O tienes que ir al manual, que es su palabra. Dios nos creó con el propósito de amar, de amarnos entre nosotros, de seguir el ejemplo de esta pequeña criatura que yo te decía, la lagartija. Quiero compartir contigo en esta mañana algunos versos que están en el libro de Hechos, en el capítulo 2.
Voy a leer desde el verso 42 al 47. Allí habla de la primera iglesia. La iglesia neotestamentaria, aquella iglesia que fue creada, ¿no es cierto?, después que vino el poder del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles y sobre las 120 personas que estaban allí. Esperando, Dios le había dicho, Jesús le había dicho, que esperaran allá en Jerusalén, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Y esto ocurrió. Y así se fundó esta primera iglesia. Pero miren, la vida de los primeros cristianos, ¿cómo eran? Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos algunas características, ¿no es cierto?, de esta iglesia victoriosa, podemos decir. Dice que perseveraban juntos, que perseveraban en la palabra. Perseveraban no en la palabra de, como lo he dicho otras veces, de un gurú, de un profeta, sino perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, que era la palabra de Dios. Dice que perseveraban, y a veces nosotros empezamos, pero lo difícil es perseverar, ¿no es cierto? Mantenerse constante en eso. Dice aquí que ellos perseveraban en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios. Perseveraban en las enseñanzas de Jesús, en la comunión unos con otros, en la relación entre los hermanos. No importaba la raza, porque cuando nosotros leemos Hechos, vemos que había personas que habían venido de diferentes lugares, que hablaban diferentes idiomas. Vemos que había judíos, que había gentiles, que había esclavos, que había amos, que había ricos y que había pobres. Eran diferentes, pero dice que ellos permanecían, perseveraban en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan, dice. Compartían el alimento con aquellos que no tenían. Perseveraban en la oración individual y colectivamente, como grupo, como iglesia. Perseveraban, dice, en la oración. A veces vuelvo a decir, nosotros empezamos, pero no perseveramos. Alababan a Dios. Alababan a Dios a través del canto, supongo, a través de a través del servicio. Alababan a Dios constantemente. Pentecostés fue el inicio de la iglesia, ¿no es cierto? Allí eso lo podemos leer en Hechos. Dice que ese día se bautizaron 3.000 personas después de la predicación de Pedro. Si vemos, hoy no vamos a estudiar eso, pero si vemos de qué predicó Pedro, Pedro levantó en nombre de Jesucristo. Ensalzó en nombre de Jesucristo. Y yo creo que por eso hubo 3.000 personas que se bautizaron en aquel día. Cuando nosotros levantamos en nombre de Jesús, cuando nosotros hablamos de la salvación por gracia, del regalo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo comienza a trabajar y la iglesia va a crecer como pasó aquí. Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas, y esto lo hacían 50 días después de la Pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego la celebración cambió a dar gracias por la ley entregada por Moisés, los mandamientos. Ahora el cristianismo conmemora la venida del Espíritu Santo con este nombre Pentecostés. En esta fecha Jesús le había dicho, ¿no es cierto?, que esperaran en Jerusalén, y dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unidos en un mismo lugar, y allí fue cuando descendió
el poder del Espíritu Santo. Tú lo puedes leer, está todo allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Al comienzo de la iglesia, podamos definir a este comienzo o a esta iglesia, ¿no es cierto?, como un grupo de personas que aceptaron el mensaje de Cristo que fue predicado por los apóstoles. Juntos formaron esta congregación, esta comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo, y con un propósito. Yo te decía al principio que si tú quieres encontrar el propósito por el cual Dios te creó, tú tienes que venir al manual o tienes que hablar con tu Creador. Dios nunca hace algo si no tiene un propósito. Fíjate, yo te hablaba al principio de una pequeña criatura como la lagartija. Y Dios tuvo un propósito al crear a la lagartija. Y tiene un mayor propósito al verte creado a ti. Dios creó la iglesia con un propósito también. Este grupo de creyentes tenían algo en común. Dice el libro de Hechos que tenían una fe en común, tenían un propósito en común y tenían una misión en común. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué tú te congregas en una iglesia? Tenían una misma fe, adoraban y confraternizaban juntos, compartían sus posesiones físicas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alababan junto a Dios. Entre ellos, como yo te decía, había ricos, había pobres, había gentiles, había judíos, había esclavos y había libres, pero que podían convivir juntos como resultado de haber experimentado el amor en Jesús. Es la única manera que tú puedes convivir si tú experimentas el amor de Jesús. Fíjate que Jesús dijo, hay una forma que la gente los va a reconocer a ustedes como seguidores míos. Cristo describió a sus discípulos como aquellos que se aman. Y allí en el versículo 3 de Juan 13, capítulo 13, verso 35, dice, el amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Lo vuelvo a leer. Juan capítulo 13, verso 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Fíjate que Jesús identificó a sus discípulos como aquellas personas que se aman. Es decir, no es por lo que tú digas que te van a identificar, no es por lo que tú comas, no es por cómo tú te vistes, no es por la música que tú escuchas. Acá dice Jesús, dice en su palabra, que seremos identificados cuando nos amemos unos a otros. Seremos identificados como seguidores de Cristo. Si no, seremos identificados tal vez como religiosos o como adoradores no sé de qué, de una profeta o no sé qué. Pero si tú quieres ser un seguidor de Cristo, un adorador de Cristo y quieres que te reconozcan como un cristiano, tienes que amar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es algo que yo inventé, es algo que dice la palabra de Dios. Hay muchos desafíos para los cristianos en estos días, pero yo creo que el mayor desafío es ser como esa iglesia primitiva, como esa iglesia neotestamentaria, esa iglesia que nació allí en el Pentecostés. Eso es lo que tenemos que perseguir. Esa iglesia que predicaba el Evangelio, esa iglesia que adoraba, esa iglesia que alababa, esa iglesia que tenían comunión los hermanos unos con otros, esa iglesia que compartían con el necesitado. La iglesia es importante en la actualidad. Yo creo que después de esta pandemia que pasamos, muchas personas se acostumbraron a mirar las programaciones o las iglesias online. Entonces hoy día es como que se quedan en la casa y siguen mirando las predicaciones online. Yo no estoy criticando ni diciendo que está mal. Lo que estoy diciéndote es que el Señor Jesús fundó su iglesia con un propósito. El propósito es que tú vayas. Dice que en los últimos días muchos perderán esta costumbre de congregarse. Y el Señor está llamando y nuevamente. Nosotros debemos congregarnos, confraternizar con los hermanos. Debemos adorar a Dios, alabar a Dios. Es el propósito de la iglesia. Amar, congregar, predicar las buenas noticias del reino de Dios.
Vida e iglesias con propósitos. Hay 3 ministerios principales que tenemos como iglesia de Dios. Primero es adorar a Dios. Dice allí Pablo, ¿no es cierto? El primer propósito de la iglesia es adorar a Dios. Pablo dice a los hermanos de Colosas, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en vuestros corazones. ¿Cuál es el primer propósito? Es alabar a Dios. Y acá dice Pablo, a través de himnos, a través de canciones espirituales, canten con gratitud en el corazón, dice Pablo. No cantar como a veces hacemos, que agarramos el himnario o lo que cantes y tal vez tú estás pensando en otra cosa. ¿Qué vas a hacer, no sé, a la tarde cuando se oculte el sol? ¿O qué vas a hacer al otro día? ¿O cómo vas a pagar este impuesto o el otro? Acá dice, cuando ustedes alaben a Dios, háganlo con corazón agradecido. Pensando en lo que estás cantando, en lo que le estás diciendo a Dios. La adoración en la iglesia no es algo más, no es un relleno. Porque a veces yo lo he visto y he cometido esos errores también. Elegimos cantos así al azar y queremos usar la alabanza como un relleno. Déjame decirte que la adoración, la alabanza, los cantos no son un relleno en la adoración. Dios busca, dice la palabra de Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, cuando tú estás alabando a Dios, lo tienes que hacer en espíritu y en verdad. Conectar tu espíritu con el espíritu de Dios. A veces criticamos, ¿no es cierto?, cuando vemos hermanos que levantan las manos y cantan de una forma efusiva y los criticamos. Yo he escuchado críticas. Y a veces hasta hemos dicho, no queremos parecer a los pentecostales. Déjame decirte una cosa. Acá dice que cuando tú alabas a Dios, tienes que alabarlos con espíritu y en verdad. No es emoción, es ponerte en línea con el Espíritu de Dios, hacerlo de corazón. Así se alaba a Dios, así Él busca que le adoremos y que le alabemos. En el cielo nos veremos impulsados a adorar a Dios, porque en el cielo hay y habrá adoración continua. Mira lo que dice este versículo de Apocalipsis 4:8. Y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Constantemente, dice, los seres vivientes estaban adorando, alabando a Dios. Por eso yo te digo, mi querida, mi querido, si tú quieres ir al cielo, tú tendrás que comenzar a adorar y alabar a Dios ahora. Porque allí esto es constante. La adoración de los seres creados es constante. Me sorprende a veces que nosotros estamos tan apurados a veces con la programación que ponemos un canto o dos cuando debería ser la mayor parte, debería ser alabar al Creador. Alabarlo a través de canto, de himnos, como dice, canciones espirituales, como dice Pablo. El segundo punto dice en ministerio a los creyentes, edificación. Y como iglesia está la obligación, ¿no es cierto?, de nutrir al creyente y edificarlo en la fe. Esa es la otra misión que tenía la iglesia. La meta de Pablo no solo era llevar a las personas a la fe para que sean salvas, sino que dice allí en el versículo de Colosenses capítulo 1, verso 28, queremos presentarlos a Dios perfectos en una relación con Cristo. Miren, Pablo iba más allá. Dice, yo siento en mi corazón que debemos prepararlos. Ustedes deben aprender a tener esa relación con Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios nos creó con un propósito, vuelvo a decirte. El propósito es que lo alabemos, el propósito de Dios es que tengamos esa relación con Él. Y debemos aprender a relacionarnos, porque a veces no sabemos. Pablo dice aquí, yo quiero presentar una iglesia que aprenda o que haya aprendido a relacionarse con su maestro. Dice que Dios dio dones a sus hijos a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificación del cuerpo de Cristo.
De este modo, dice, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El tercer ministerio que el Señor dejó a la iglesia es ministrar al mundo. Y esto lo hacemos, yo creo que es una de las tareas principales de la iglesia, es presentar al mundo a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Evangelización. Hagan discípulos, dijo el Señor, de todas las naciones. Y yo veo que hasta en esto a veces hemos cometido grandes errores. Cuando nosotros estuvimos de pastores en algunas iglesias allá en la Florida, la conferencia te decía, tú tienes que tener, y teníamos un calendario donde hacíamos evangelismo, debíamos traer a un pastor invitado, a un evangelista, lo hacíamos creo que era en el mes de abril y en el mes de noviembre. Y a veces se gastaba dinero porque a veces traíamos evangelistas de otros países, había que pagarle la estadía, había que pagarle el vuelo, el pasaje, y después venían una visita. ¿Por qué? Porque a veces no estamos siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cómo presentar, cómo evangelizar al mundo? Bueno, mi querida, mi querido, primero tienes que dar un ejemplo de que eres cristiano. No puedes decir, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, y cuando alguien ve tu vida, ve que eres un desastre. Que realmente eres un cristiano de nombre. No, primero tienes que demostrar que eres un cristiano. Y después compartir, ¿con quién? Con tus amigos, con tus familias, tus compañeros en el trabajo. Ahora, si en el trabajo eres un pendenciero, una pendenciera, y yo veo muy difícil que puedas compartir a tu maestro. O si en la familia tú eres un pendenciero o una pendenciera, yo veo difícil que puedas compartir al Señor. Por eso vuelvo a decirte, primero tienes que vivir el cristianismo. Los cristianos de la primera iglesia, si tú lees el libro de Hechos, vas a ver que ellos vivían el cristianismo. Ellos decían que eran cristianos y realmente vivían como cristianos. Ministerio hacia los pobres y necesitados. Cuando leemos allí el libro de Hechos en el capítulo 11, vamos a ver que se hace énfasis en hacer este ministerio con la gente de adentro de la iglesia. Y está bien, es correcto. Dentro de la iglesia hay gente necesitada también, que hay que ayudarlas. Pero también debemos hacer un ministerio, ¿no es cierto?, con las personas de afuera, con las personas que están pasando necesidades. Y a veces tenemos que hacer ese ministerio sin esperar recibir nada a cambio. Yo a veces, y esto me encanta, cuando veo iglesias que hacen cosas así, sin esperar llevar a las personas a sus iglesias. Lo hacen por el solo hecho de querer ayudar a las personas, porque es un mandato del Señor Jesús. No lo hacen con el fin, yo te doy, pero tú tienes que venir a mi iglesia. Porque a veces hacemos eso, sin darnos cuenta tal vez, pero le queremos dar a la gente para que vengan a nuestra iglesia. Y eso no es lo que nos pidió. Aquí dice, cuando leíamos allí el libro de Hechos, dice que ellos estaban en favor, haciendo el favor a todo el pueblo. Y que despacio el Señor iba incorporando a la iglesia los que habían de ser salvos. La obra la hace el Espíritu Santo, no la haces tú ni yo. Dice, hay un versículo que quiero compartir contigo, está en Lucas 6, versos 35 y 36. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Mira el ejemplo que el Señor nos da. Si queremos ser hijos de Dios, dice que debemos ser compasivos como Él es compasivo. Con las personas que están en necesidad, sin esperar recibir nada a cambio. Acá dice, préstenle sin esperar recibir nada a cambio. Cumpliendo los propósitos creceremos. Te hablé de 3 propósitos, ¿no es cierto? Adoración, alimentar, ¿no es cierto?, a los feligreses, y el otro es evangelización. Dice, los 3 propósitos son importantes. A veces corremos el peligro de poner énfasis en uno de los propósitos. Si el énfasis solo está en la adoración,
acabaremos con enseñanzas bíblicas deficientes y superficial. Si descuidamos la evangelización, la iglesia dejará de crecer. Dar importancia solo a la edificación de los creyentes producirá creyentes que saben mucho de doctrina, pero se volverán fanáticos, fariseos, sus vidas espirituales serán secas porque no conocen el gozo de adorar y de compartir a Cristo con el resto de las personas. ¿Tú has visto esas iglesias donde promueven mucho el estudio de la palabra, el estudio del libro, de la profecía y no sé qué? Y tú ves después esas personas que espiritualmente son secas, se vuelven fariseos, persiguen a los otros cristianos porque quieren que estudien y sigan todas las normas y conductas y lo demás de la iglesia. Corremos ese peligro. Cuando el énfasis solo está en la evangelización, nos ocupamos solamente del crecimiento en números. También hemos visto esas iglesias que se ocupan solamente de los números. ¿Por qué? Porque de la asociación, de la conferencia o de la entidad que sea, los jefes allá arriba te piden número. Entonces a veces queremos mojar a la persona sin darles a conocer a Cristo, porque debemos hacer número. Eso es un error, mi querido, mi querida. Una iglesia saludable debe ocuparse continuamente de los 3 propósitos que el Señor nos dio. Y nuestra meta como cristianos debe ser reflejar a Jesús en nuestras vidas. El mundo espera y anhela no simplemente escuchar nuestras palabras, sino ver a Jesús reflejado en nuestras vidas. Nuestro propósito es ser una comunidad de personas que presentan evidencia real de un Dios amoroso para con el mundo que tanto lo necesita. La iglesia primitiva proporcionaba credibilidad total al mensaje que predicaban. Lo leímos en Hechos. Cualquiera podía acercarse a la iglesia y comprobar que el amor, la aceptación, el perdón, la bondad, la humildad, la generosidad, el servicio y la preocupación del uno por el otro era algo real, no era algo que se decía solamente de palabra. Y el mundo hoy día espera ver eso. Nuestro Creador nos creó con un propósito, y el propósito cuando nosotros leemos la palabra de Dios es amarnos el uno al otro. Mostrar al mundo el amor de Cristo, no criticarnos. Cuando yo doy una vuelta allí por las redes sociales, lo que veo de algunas iglesias es que critican constantemente a las otras iglesias. Yo digo, wow, esta no es la misión que el Señor nos encargó. Estamos pero equivocados, lejos. El espíritu que domina a estos hermanos, a estas iglesias, no es el espíritu de Dios, déjame decirte. Es el espíritu del enemigo, de Satanás, del diablo. Porque el Señor nos mandó a otra cosa. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a dejar de criticar a las otras denominaciones? ¿Cuándo vamos a dejar de pensar que somos mejores? ¿Cuándo vamos a dejar de creernos que nuestros pecados son más chiquitos o que no tenemos pecado? Cuando todos necesitamos del favor y del perdón de Dios. Vuelvo a decirte, mi querido y mi querida, el mundo anhela ver en los que dicen ser cristianos reflejados a Cristo. Que reflejemos ese amor, esa compasión que el Señor Jesús tenía. Ese es el anhelo del Señor y es mi deseo en esta mañana. Que el Señor pueda tocar nuestros corazones, que pueda hacernos reflexionar y que veamos dónde estamos parados, que veamos lo que estamos haciendo, que podamos reconocer con humildad que estamos equivocados, que debemos seguir la palabra de Dios, las enseñanzas, que es la única autoridad para nuestras vidas, y la palabra de Dios no es otro libro. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y a tu iglesia. Es mi deseo y oración. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Querido Padre, Dios mío, gracias por el mensaje de tu palabra. Y perdono, Dios, porque a veces, tal vez sin darnos cuenta, cometemos estos errores que yo comentaba recién, que a veces nos creemos superiores, mejores que otras denominaciones.
A veces creemos que no necesitamos el favor tuyo, cuando en realidad, como todos los seres creados por ti, necesitamos tu favor, tu perdón. Necesitamos que tú nos restaures, oh Dios. Padre, sabemos que tú nos creaste con propósito a cada uno de nosotros. A veces no hemos descubierto ese propósito y por eso nos comportamos así. Si descubriéramos que el propósito el cual tú nos creaste es para adorarte, para amarte y para mostrar ese amor hacia nuestro semejante, el mundo estaría mejor. Oh Dios Santo, perdónanos y que tu Espíritu Santo nos ayude a ver la realidad. Por favor, bendice a mis queridos oyentes. Si alguno está en alguna situación difícil, por favor, ven a su ayuda en esta mañana, déjale sentir tu amor. Y síguenos bendiciendo, Dios, a nosotros con este ministerio que no es nuestro, es tu ministerio. Es predicar tu palabra, tu amor, la salvación, que es únicamente a través de Cristo Jesús. Gracias a nuestro Dios y pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad.
mi palabra